Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero hayan amanecido bien aquí en El Salvador y en otros países. Quiero decirles que hoy haré pollo al escabeche y estos son los ingredientes. Por favor, vengan. Este es con pechuguita, ya están los trocitos. Aquí tengo la pimienta, el ajo molido y ajo original. Aquí tengo el orégano y las hojitas de laurel. Luego aquí está la zanahoria, tengo un poquito a lo largo lo he hecho para avanzar tiempo. Aquí tengo la cebolla y chiles jalapeños, pero quiero decirles que en esta ocasión no le voy a poner chiles jalapeños. Solamente les estoy diciendo que lleva chiles jalapeños y también lleva chile dulce, como decimos, y chile del rojito, pero no hay ahorita. Entonces, aquí está la brócoli o flor verde. Y no había flor de la blanca, pero en otra ocasión haré así. Aquí estaré con esa clase de flor. Este es el ejote y el cilantro que no debe de faltar. Todo esto son los ingredientes. Para comenzar, voy a terminar de partir la zanahoria porque es la primera que voy a poner, porque como ustedes saben es un poco durita. Entonces, como es con aceitillo de oliva, ahorita le vamos a partir. Vamos a tapar el pollito por cualquier cosa, porque se llama así. Ya saben ustedes lo que les quiero decir. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya comencé, ¿verdad? Es para avanzar el tiempo. Y entonces vamos a partir la zanahoria. Sale mejor partirlo a lo larguito, ¿verdad? Quiero decirles que el escabeche usted lo puede hacer de varias maneras. Hay países de que no le echan muchas cosas, uno lo hace con pollo, o aquí en El Salvador se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, usted lo puede hacer con carne molida, pollo, carnita de res, como usted lo quiera hacer. Pero la costumbre original es que no se le pone pollo, no se le pone nada y queda riquísimo. Vaya, ahorita voy a terminar de partir. Bueno, mis queridos amigos y amigas, vamos a comenzar por poner el aceite, porque esto sí se le pone aceite de oliva. Aceite. Este es para el pollito y este es para la verdurita del escabeche. Aceite de oliva, para que no nos haga mucho daño. Y en este vamos a echar la zanahoria y el ejote, porque son las más duras. Vamos a ponerla acá. La verdurita, ya verán ustedes qué rico. Si ustedes lo hacen, les va a quedar sabrosísimo. Bueno, vamos a menearlo así. El ejote con el cilantro al mismo tiempo, para que se vaya cociendo y agarre su gustito. Esta cacerola es bastante pequeña, pero vamos a dejarla un segundo porque después se le pone un poquito de vinagre y agua. Bueno, voy a preparar el pollito para ponerlo ya a sofreír con su aceitillo. Este es ajo molido. No, este se lo vamos a echar mejor a la verdurita. Lo que precisa ponerle a este es la mostaza y la sal. La mostaza, porque eso es lo que le da un toque, un sabor riquísimo, sabrosiento. Y luego le voy a poner la salita, porque este se dora crudo y después se le pone un poquito de agüita. Se pone a sofreír así. Miren el colorcito que rico. Ahora lo vamos a poner a sofreír. Son pedacitos. Miren, porque este es escabeche con pollo. No es solo el escabeche, es con pollo. Va, ahí se está cociendo. Ya va a estar. Bueno, vamos a seguir con la receta.
Ahorita la verdurita para el escabeche ya está agarrando saborcito porque ya se le ve el brillo, pero le falta más todavía. Le pusimos otro poquito de aceite. Ahorita le vamos a echar, le vamos a poner lo que le falta. Por ejemplo, el ajo. Dije que no le iba a echar el jalapeño, pero le voy a echar 2 larguitos para que siga su sabor. Hojitas de laurel, el orégano que no debe faltar y falta la pimienta. Pimienta riquísima, molida. Si usted quiere echarle y ponerle en granito, también le puede poner. ¿Mira? Entonces hay que menearlo. Le vamos a poner la sal aquí para que vaya sazonando. La salita, así se le pone. ¿Mira? Ahorita ya estoy preparando el pollito también, porque hay que prepararlo. Vean cómo me está quedando el pollito. Ahí ya está soltando su grasita. Ahí tiene aceitillo de olivo y se le pone su poquitico de agua. Poquito, no mucho. Bueno, vamos a seguir meneando aquí y después lo vamos a tapar. Cuando ya le haya agarrado brillito, le pondremos el vinagre. Yo le voy a poner vinagre. Ahí viene ya realizado el vinagre y vino. Ese es el que le voy a poner. Un poquito, y se le pone un poquito de agüita, pero por ahora lo dejaré para que agarre más brillo y se condimente bien. Lo vamos a dejar un momento, ¿verdad? Para que quede riquísimo. Bueno, ahorita le falta, porque ya está dando su brillito natural. Le vamos a poner el consomé de pollo. Le pondremos el vinagrito especial. Hay de varias clases de vinagre. Yo le pongo, bueno, de este lo estoy poniendo ahorita a las comidas, se llama vinagre de vino. Así se llama, vinagre de vino, riquísimo. Tiene un olor rico. Se le pone para que quede riquísimo. Y le vamos a poner otro poquito, porque de eso se trata, de que queden sabrosas las cositas. ¿Sí? Así le vamos a poner otro poquito, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a dejar que se conserve bien la verdurita, todo con calma para que quede bien rico. Ya otro momentito le vamos a poner la agüita, porque ahorita tiene que agarrar el gusto del vino. Miren qué rico. Vamos en esta cacerola no se pegan las cosas, no parecen, pero no se pegan. Bueno, lo vamos a tapar, ¿verdad? Para mientras me estoy tomando una gaseosita, que son las que a mí me encantan, agua mineral, porque recuerde, no hay que tomar, esto también hace daño, pero no mucho, pero yo siento que me cae bien en la pancita, siento bien rico aquello heladito, en vez de tomar mucha coca, porque recuerde, la coca es buena, pero de cuando en vez y de vez en cuando. Entonces yo tomo de esta agua mineral, me encanta. Por ejemplo, ahorita me voy a tomar un poquito para mientras está eso. Ay, qué riquísimo. Pero hay que tomar también poco, porque quiere ser o no, tiene soda, pero es no. A mí me encanta. Cuando estoy cocinando, a veces, cuando tengo, porque ustedes saben muy bien que no siempre tenemos las cosas y hay que uno acostumbrarse. Cuando tiene uno, hay que disfrutar. Y cuando no tiene uno, solo hay que mirar a otras personas, ¿verdad? Pero eso no le quita a uno la vida, como dicen muchas personas. Quiero ver, vamos a seguir haciendo esto. Porque la gaseosita se puede esperar, pero esto no, porque necesito que a ustedes les agrade. Como ya le pusimos el vinagrito, ahora le voy a poner el agua. El agüita es esencial para esta leche. Todo el mundo le conoce aquí en El Salvador y en todos los países. Nosotras las mujeres podemos hacer nuestras cositas. Bueno, falta este tope, ya le habíamos puesto, pero cuando se está cocinando se le pone otro poquito para que quede riquísimo, sabroso, y verán ustedes cuando lo estén aprobando qué apetitoso, porque esto es apetitoso, le levanta uno. Ah, ya les dije, ¿verdad? No le iba a poner chile, pero le puse dos rodajitas, por decir así. Vale, lo vamos a tapar otro poquito para que yo tengo el tiempo suficiente para hacer las comiditas para mi familia y para que ustedes aprendan también. Muchas personas ya pueden,
¿verdad? Pero les gusta ver la receta. Vamos a taparlo de nuevo. Vamos a poner la flor verde para que se medio cosa, porque debe quedar traqueadita. Esta receta es larguita, pero a ustedes no les va a costar. Aquí está la cebollita, que quede traqueadita para después ponerla en el otro zanahoria, en la zanahoria. Va. Aquí la vamos a sazonar también. Aquí se trata solo de sazonar. Vamos a ponerle un poquito, le vamos a poner una gotita de aceite de oliva. Gotitas nomás, porque ya miren, ahí va, para que se vea rico. Le pondremos también ajito molido, riquísimo. Un poquitico, no le pongamos mucho. Va, solamente eso. Porque lo vamos a dejar que se ablande un poquito. Vengan por favor. Miren, ya puse la flor verde con su cebollita. Entonces, ¿por qué la puse allá? Porque la pasé por agua hirviendo, porque la gracia es que quede traqueadito todo, porque si no la verdura se le va la vitamina. Ahorita vamos a ponerle su respectivo pollito. Ya viene dorado, riquísimo, sabrosiento. Miren qué rico. Este es escabeche, miren, con pollito. Le vamos a dar unos 5 o 10 minutos, 10 le vamos a dar, para que agarre su sazón de pollito, que tiene que agarrar su gustito. Ahí el pollito no está lavado en agua, no, lo lavé directamente para quitarle los gérmenes y luego lo puse en agua caliente y hervirlo con aceite. Bueno, lo vamos a tapar. Bueno, me da alegría porque ya estuvo el escabeche. Por favor, vean cómo quedó de riquísimo. Esta receta, pollo con escabeche. El procedimiento es sencillo y sale barato, eso es lo más importante. Miren, ahí van los trocitos de pollo. Hasta un niño le va a gustar comer. Si ustedes tienen un niño que no les gusta el escabeche, la verdura más bien, dígale usted, yo le voy a poner pollito, entonces usted le pone pollito para que su hijo o su hija coma. Acuérdese que los ingredientes le dan gusto a las comidas, pero lo que más gusto le da es que uno lo haga con anhelo, con amor, de manera que le guste a nuestros hijos. Vean bien qué riquísimo. Esta es mi receta de pollo con escabeche. Cuando ustedes lo hagan, me gustaría que les quedara riquísimo, porque sé que todo podemos. Entonces, si ustedes me dicen si les gustó, ha sido un gusto, ¿verdad? Para mí es un gusto cocinar para mi familia y para ustedes. Y les pido que se suscriban a mi canal. De esa manera voy a decir yo, pues entonces le gustó. Y eso es muy importante para mí. Ha sido un gusto. Salud, nos seguimos viendo cuando haga otra receta.